Pues en primer lugar agradecer a todos los que estáis, los que estáis conectados por el tiempo que vais a dedicarnos y por otro lado también pues agradecer en nombre de Honeywell y en el mío propio pues la oportunidad que nos da Baideme de poder participar en este webinar. Soy Juan José Nadales, pertenezco al equipo de ventas de Honeywell para España y Portugal. Llevo ya trabajando 26 años en la compañía y os hemos preparado esta información acerca de una pequeña presentación de nuestro portfolio de productos. Pero antes de empezar con productos así de una forma pura y dura, como vais a ver, pues nos gustaría hacer un par de comentarios introductorios, como son todas las cuestiones que tengan que ver con ciberseguridad y cuestiones a tener en cuenta a la hora del diseño de instalaciones de circuitos cerrados de televisión. Esta información os la vamos a presentar, o sea, vamos a compartirla con todos vosotros, tanto esta como una información muy técnica de configuración de cámara. He visto en el enunciado de la convocatoria que es acerca de básicamente formación de cámaras de nuestra serie 3060, que conoceréis con detalle ahora, y vamos a compartir también esa información muy técnica. Y por otro lado, también comentar que de lo que vamos a ver ahora, sobre todo la parte de diseño, lo he estado comentando también antes con Anais de Baideme, pues tenemos una opción de organizar un webinar posterior donde veamos con detalle cualquiera de las cuestiones que consideréis interesantes, que consideréis más interesantes. Yo creo que sobre todo el tema de diseño. Podemos hacerlo a través de un webinar o bien si alguien de los que estáis conectados os parece que lo queréis ver de una forma más inmediata, pues tan sencillo como poneros en contacto con vuestra persona de contacto de BDM y coordinar con nosotros esa formación. Entonces, hecha la presentación, empezamos en materia. Y lo primero importante es ciberseguridad. Esto hasta hace un par de años o tres parecía ciencia ficción o que solamente atacaban a sectores muy, muy determinados, pero esto ya es una realidad en el día a día. Están atacando cualquier tipo de instalación, cualquier perfil de cliente y esto se ha motivado también debido a la pandemia, cuando casi todas las empresas han empezado a abrir sus redes de comunicación por aquello de teletrabajo y demás. Entonces, esto es una realidad que está a día de hoy. Raro es el día que no nos desayunamos leyendo en alguna nota de prensa de algún ataque. Y si os fijáis, están atacando no solamente lo que hacían antes, que era tema gubernamental, tema hospitalario, digamos ya gran instalación, sino que ya están prácticamente en el día a día, se están produciendo este tipo de ataques. En los sistemas de videovigilancia hay una cuestión importante. Lo veis aquí a la izquierda, vemos ahí la electrónica. Vemos aquí la electrónica está a revienta calderas todo el rato. Los sistemas de videovigilancia están generando un montón de información, están procesando un montón de información y generalmente, no sé en qué porcentaje, pero yo calculo que en más de un 80% los sistemas que estáis instalando en el día a día le estáis dando conectividad al exterior. Esto es porque los sistemas se están conectando a centrales de alarma, centros de control de uso propio y también hay una parte importante que también le estáis dando mucha conectividad a vuestro cliente final, para que pueda interactuar con su sistema y pueda beneficiarse de esa cantidad de información que son capaces de tener en sus instalaciones. Normalmente aquí se está trabajando a través de conexión a Internet, si bien en algunos casos va a través de redes corporativas, redes propias, pero en un porcentaje muy, muy elevado estamos haciendo con conexión a Internet y aquí es donde aparece el maligno, ¿no? Aquí hay gente que está todo el rato intentando ver cómo acceder a las empresas, cómo acceder a diferentes sistemas. Y cuando hablamos de sistemas de videovigilancia, no solamente con el riesgo de que nos intenten sabotear el sistema que le hemos propuesto a nuestro cliente, sino que también ese acceso al sistema sea una posibilidad de que entren en el resto de la red de nuestro cliente. Esto es una realidad que está a día de hoy y yo creo que es muy interesante que cuando hagáis vuestras propuestas comerciales de instalaciones de videovigilancia, pues ya vayamos con esta información por delante. Entiendo que todos lo estáis haciendo ya, pero vamos a ver ahora algunas cuestiones a tener en cuenta en cuanto a cómo podemos hacer más seguros nuestros sistemas y cómo podemos intentar ponerle las cosas complicadas aquí al malo. Aquí lo que veis son algunas de las cuestiones
básicamente que podéis contar en cuanto a características de cámaras y de grabadores. Nosotros en toda la gama de productos que vais a ver ahora, tanto cámaras, esta que hemos visto series 30, series 60, toda la parte de gestión y grabación, analítica de vídeo, el producto que viene, que le llamamos serie 40, serie 70, que esa ya comentaremos con detalle en el momento en que esté lanzado, pues siempre llevamos como principal argumentario la ciberseguridad. Depende de la cámara, ahora lo veremos con más detalle. Utilizamos en toda y cada una de ellas, un protocolo que le llamamos PCI DSS. Este protocolo es un estándar que se utiliza en las transacciones de crédito. Todas las entidades financieras trabajan con PCI DSS. Yo aquí siempre cuento un ejemplo, y esto hace como 4 años que llevamos ya hablando de ciberseguridad en el vídeo. Tuve una reunión con un cliente final, con una entidad financiera, y cuando le comenté que nuestras cámaras cumplían PCI DSS, me hizo un comentario y dice, oye, pues nunca había oído hablar de PCI DSS, si bien trabajo en un banco, pero en una semana lo he oído 2 veces. Una, ahora que me lo estás contando, y justamente la semana anterior tuvieron una reunión esta gente del banco con la gente, con el departamento de IT, porque lo que pretendían era poner todas las cerraduras de las diferentes cajas fuertes de las diferentes oficinas en la red corporativa. Y lo primero que le dijeron los informáticos es asegúrate que el fabricante de la cerradura utiliza PCI DSS, si no, búscate otro, ¿no? Entonces, esto es una medida bastante cibersegura y está incluida en todas nuestras cámaras y grabadores. Luego también en cámaras ya de más alta gama, que veremos también ahora, tenemos unos niveles de ciberseguridad aparte de PCI DSS, como puede ser el chip este, y luego todo lo que tenga que ver con la encriptación de los streaming de vídeo, porque claro, aquí estamos hablando de PCI DSS y chipset, estamos hablando del grabador y de la cámara, pero también tenemos que hacer seguro el streaming de vídeo. ¿Cómo fluye la información de la cámara al grabador? Bueno, pues también tenemos los diferentes medidas para que también sean seguros. Incluso en algún modelo de cámara, que veréis ahora que son concretamente las 60, bueno, todas nuestras cámaras llevan tarjeta micro SD de backup para grabación de backup, ahora veremos por qué. Y incluso en las de alta gama, pues ya veréis que también esa tarjeta micro SD, la información está encriptada. Y luego hay una cuestión muy importante que también queremos hacer bastante hincapié, y si lo consideréis que podéis utilizar como un argumentario de venta, es el cumplimiento de NDAA sección 889. Vale. Esto de NDAA, esto es una historia que se inventa los americanos. En principio solamente afectaba a sistemas de videovigilancia que tenían que ver con instalaciones gubernamentales, solamente en ese sector, y lo que decían es todo lo que cumpla NDA sección 889, que ahora comentaremos luego con un poquito de detalle, pues no se puede instalar. Ya os digo, solamente Estados Unidos, solamente instalación gubernamental. Esto hará como 3 años que aparece. ¿Qué ocurre? Que esto ya se está extendiendo al resto de sectores, al resto de verticales que llamamos, y por supuesto también no solamente en Estados Unidos, sino que se está estandarizando. Sobre todo a nivel europeo se está estandarizando. Cumplimiento de NDA, veremos qué significa, pero además también lleva implícito cuestiones de ciberseguridad. Y aquí como ejemplo, lo que veis aquí a la izquierda, este es el concurso de correos que se ha publicado este año. Esto es instalación de 1.700 cámaras. Seguramente que algunos de los que estéis conectados ya tenéis conocimiento de este concurso, o bien incluso habéis participado. Está prácticamente ya en fase de adjudicación. Y si os fijáis, aquí he puesto un pequeño extracto, ya habla de cumplimiento de NDA en las cámaras que se están proponiendo. O sea, ya este tema ya no es un tema de USA, ya no está apareciendo aquí en un concurso gubernamental de España, o incluso ya también nos está hablando de PCI DSS. Entonces aquí ya hay un cliente final importante, en este caso es Correo, donde ya aquí nos está pidiendo ciberseguridad y nos está pidiendo ese cumplimiento de NDA. No solamente en este caso porque aparezca en el concurso, sino que creemos que es bastante interesante. Yo desde mi humilde opinión, pues que es bastante es chulo comentarle a nuestros clientes estas posibilidades. Yo en mi trabajo hay una parte muy importante de mi tiempo que lo dedico en cliente final intentando especificar la marca. Entonces voy mucho a tema gubernamental, en este caso concreto, universidades, retail, banca. Parte de mi trabajo es intentar especificar la marca y luego cuando salen los pliegos que aparezca idealmente que aparezca la referencia y marca, y si no, pues cuestiones
que tengan más o menos que ver, ¿no? Y básicamente cuando voy a este perfil de cliente siempre hablo de ciberseguridad. Cuando hago movimientos comerciales en algunas cuentas que tenga asignada también, y cuando ya he tenido alguna reunión, incluso con vosotros, con Baideme, con algún cliente, sabéis que siempre hablo de este tema. Me parece muy interesante y algo que puede diferenciarnos con respecto igual a otros competidores, ¿no? Esto que veis aquí a la derecha, Nessus, esto es como una especie de laboratorio certificador, por decirlo de alguna forma, y esto es un programa que lo que hace es que detecta vulnerabilidades. Los departamentos de IT de las diferentes compañías utilizan bastante esta herramienta y cuando se intenta conectar algo en la red, que puede ser una cámara, un grabador o puede ser una impresora, un TPV, un cajero automático, cualquiera de estas cuestiones, este programita lo que hace es que se ejecuta y empieza a detectar vulnerabilidades. Esto que veis aquí es el certificado de este laboratorio, donde dice que las cámaras de la serie 30, este es un ejemplo de la serie 30, cumplen todos los requisitos de ciberseguridad, y aquí aparece, aquí abajo, no sé si lo veis bien, pero aquí aparece PCI DSS. Evalúa un montón de cosas, ¿eh? Este documento tiene como 4 o 5 páginas, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es que vemos si un equipo del que pretendemos conectar la red es o no ciberseguro. Aquí un pequeño ejemplo de qué significa lo que estaba hablando. Hay cámaras, diferentes formatos, diferentes resoluciones, características. En el caso nuestro, cámara serie 30, serie 60, que es el objetivo de la reunión de esta mañana. Aquí todas cumplen PCI DSS, como veis. Estas además llevan este chip para darle más ciberseguridad al equipo. Incluso la tarjeta micro SD, como hemos comentado antes, también está encriptada. Los grabadores también tienen más o menos medidas, dependiendo de. Y luego también los streaming de vídeo están protegidos. Entonces, esto es lo que pretendemos que sea una red segura de vídeo. Ya os digo, aquí vamos a ponérselo complicado al malo, cuando intenta, el tío que hemos visto antes con la capucha, intenta meterse aquí, vamos a ponérselo complicado y vamos también, en lo posible, intentar evitar que a través del sistema de videovigilancia, por complejo que parezca, puedan acceder al resto de la red de nuestro cliente. Esto es una pequeña introducción de ciberseguridad. Tenemos mucha más información técnica y que podemos facilitar, o incluso si tenéis que ampliar información a vuestro cliente, está a vuestra entera disposición. Otro tema que nos gustaría comentar antes de empezar con materia de producto es a la hora de hacer un diseño de instalaciones de CCTV, comentaros acerca de la norma UNN 62676 parte 4. Entiendo que muchos de los que estáis conectados la tenéis perfectamente controlada la norma, en algunos casos no tanto. Yo también os tengo que comentar que cuando voy a sentarme con un cliente final, con uno de estos verticales, con un cliente final para intentar especificar la marca, no hay mucho conocimiento, os tengo que decir que no hay mucho conocimiento de esta normativa. Y luego también incluso cuando hacemos reuniones comerciales en empresas de seguridad, pues en algunos casos lo tienen bastante asumido y en otros no tanto. Estas herramientas están a vuestra entera disposición. Lo que vais a ver ahora está a vuestra entera disposición y es tan sencillo de, si alguien considera que es interesante en su compañía tenerla en cuenta y no tiene mucho conocimiento, organizáis con vuestro contacto de Baidemes una reunión, puede ser virtual, personalizada para vosotros virtual, presencial, organizar un webinar, como queráis. Entonces, lo importante del cumplimiento de la norma, bueno, esto afecta a todos los verticales. Aquí hemos pintado un ejemplito de un montón de argumentarios de videovigilancia y de diseño. Aquí veis cualquier vertical que se os ocurra, banca, hotel, esto ¿cómo se llama? Energías renovables, gasolineras, domicilios particulares, transporte, retail, compañías de agua, hospitales, etcétera, etcétera. Tenemos ya preparada esa información muy específica de cómo acometer un proyecto de circuito cerrado de televisión en cualquiera de estos verticales. Y estas herramientas no están para nosotros, estas herramientas están para vosotros, para que lo que humildemente podamos ayudaros en vuestro negocio, para eso estamos. Lo más importante es vuestro conocimiento y experiencia en el diseño de instalaciones de circuitos para televisión que lleváis años haciendo, muchos lleváis muchísimo tiempo haciendo, y eso es lo más importante, pero luego vamos a ver todo este componente normativo porque os puede ayudar mucho en la argumentación al cliente final.
Estos son los pasos que hay que hacer a la hora de diseñar un circuito cerrado de televisión. Tenéis que hacer una evaluación de riesgo y determinar un grado de seguridad. Esto es similar a lo que estáis haciendo con intrusión. En intrusión está bastante interiorizado en el sector, tanto en el cliente final como en las empresas de seguridad. Está bastante interiorizado el cumplimiento de N50131, la certificado de producto, cómo hacer el proyecto en base a 131 parte 7. Esto está muy interiorizado. Y en videovigilancia no tanto. Bueno, pues los pasos son muy parecidos. Primero tenéis que hacer una evaluación de riesgo. Aquí digamos que es cuando estáis haciendo la visita al cliente, a vuestro cliente, estáis viendo aquello, viendo las características, el entorno a que se dedica, bla, 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 bla. Luego aquí ya, una vez que llegáis a vuestro despacho, empezáis a pensar qué vais a plantearle. Qué tipo de cámara, dónde, qué resolución, cómo vais a gestionar la grabación, si va a haber conexión remota, etcétera, etcétera. Y tenéis que preparar un documento que se llama requisitos de funcionamiento, que según la norma es cómo espera el cliente que funciona su sistema de videovigilancia. Este documento tiene que tener un alcance tal que dice la norma que es que cuando os sentéis con un cliente que no tiene ni idea de lo que le estáis hablando, él sabe de su negocio, pero no sabe de electrónica ni de videovigilancia, cuando salgáis por la puerta, él te dirá, esto es lo que yo realmente necesito. ¿Vale? Y a partir de ahí, instalación dispuesta en marcha y documentación final. Esto digamos que son los pasos que nos marca la norma. Hay una pregunta que nos hacen muchas veces, bueno, ¿y esto es obligatorio? Pues sí, ¿y dónde lo pone? En el BOE. Sabéis que esta es la orden 316, esta es de las famosas órdenes ministeriales que se publicaron en 2011, y aquí nos hablaba de la obligatoria de cumplimiento. Aquí aparece la N50132, que esta es la de videovigilancia, que estaba en vigor en su momento, que se derogó y ahora la sustituye esta que estamos comentando, 62676. Ahora, cuando terminemos esto, haremos un tema de preguntas, si tenéis cualquier cuestión que queráis profundizar un poquito. Bueno, a ver, la clave del proyecto es qué cámaras le voy a proponer al cliente, dónde se las vamos a instalar, qué resolución, qué óptica, cuántas, cómo gestiono la grabación. Bueno, y hay una parte importante, esto ya por entrar en profundidad en las cámaras, y es que lo veremos ahora con un poquito de más detalle. Hay una tabla genérica en esa norma, lo ponemos aquí. Esa tabla se ve en situaciones habituales donde se instalan cámaras, puerta cliente, perímetro, acceso a baños, pasillos. Es una tabla genérica, hay como veintitantas situaciones de cámaras que son las habituales donde las ponéis. Y luego, dependiendo del riego, si la instalación es de riego bajo, medio o alto, cuál es el propósito de la cámara, si tiene que observar, identificar, reconocer, detectar. Y también cuántas imágenes por segundo mínimo deberíais contemplar en la grabación. Entonces, en la formación esta que ya os digo, que está a vuestra disposición cuando decidáis, pues trabajamos con esa tabla. Nos ayuda a ver dónde deberíamos plantearle cámara. Primero voy con el conocimiento y experiencia que tengo, pero luego me apoyo en la normativa. Veo dónde tengo que empezar a poner cámara y ya eso me está dando un montón de pistas. Esto de observar, identificar, reconocer, detectar, básicamente lo tenéis aquí, esto lo tenéis perfectamente controlado, pero ya sabéis que esto le tenéis que dar un dato técnico que está traducido a píxeles por metro. De tal forma que una cámara que identifique son 250 píxeles por metro, una cámara que observe 63, etcétera. Tenemos también las herramientas para, perdón, tenemos también las herramientas para ayudaros de una forma muy rápida y muy fácil y sin un gran conocimiento técnico. Esto cualquier persona de vuestra organización que igual hace mucha labor comercial, pero técnicamente se apoya bastante en nosotros, bueno, pues incluso esa persona puede hacer de una forma muy fácil ese diseño. Estas herramientas están a vuestra entera disposición. Las vamos a compartir las compartimos con Baidemi, que lo hagan llegar a todos vosotros. Y esta, digamos que forma parte de esa formación específica de normativa, ¿no? Esto que veis aquí es, bueno, aquí hay un extracto de esa tabla que hemos comentado antes. Esta tabla es más grande, sigue por arriba, sigue por abajo, hay como veintitantas situaciones. Y hay una concreta, por ejemplo, que hemos puesto puerta cliente, que atañe a este ejemplo, donde nos está diciendo que esta cámara debería tener 250 píxeles por metro aquí, debería identificar. Vosotros cuando vayáis a visitar a este cliente en esa primera visita de obra, lo que sabéis es más o menos dónde vais a poner la cámara, a qué distancia de la puerta, que sabéis que ahí tenéis que poner una cámara porque ya no está diciendo por un lado la norma y por otro es lo que estáis haciendo en el día a día. Y la única información que tenéis es
Bueno, tenéis tres datos. Uno, a qué distancia de la puerta se pone la cámara. Otra, a qué altura. Y otra, cuántos píxeles por metro para cubrir el objetivo, que en este caso hemos dicho 250. Bueno, pues con estos tres datos y trabajando con estas herramientas, que ya os digo es de una forma muy fácil, vais a llegar a la conclusión de qué resolución, qué óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Más cosas que vais a tener que contemplar también. Darle autonomía de backup al circuito cerrado de televisión, de autonomía de funcionamiento en caso de fallo de corriente eléctrica. Esto os ayudamos también a calcularlo. Cómo vamos a gestionar la grabación. En instalaciones de alto riesgo, la normativa dice que deberéis contemplar backup, redundancia en la grabación, con tarjeta micro SD, tipo failover, grabador redundante, etcétera, etcétera. Y otra cosa que también tenéis que hacer es un cálculo del rendimiento de las máquinas que vais a proponerle al cliente. En cuanto a disco duro necesario, rendimiento del procesador de la propia máquina para ver que el discurso que le habéis pegado a vuestro cliente y el diseño que habéis hecho luego cuando los técnicos vuestros le metan 220 voltios al sistema, aquello funcione como hemos comentado. Y toda esta información, esa clave de instalación de cámara, qué tipo de cámara, qué resolución, qué óptica, identificar, observar, reconocer, dónde se ponen, cómo dotamos de autonomía de funcionamiento en caso de fallo de corriente eléctrica. Todo esto son herramientas que ya tenemos perfectamente preparadas a disposición de todos vosotros. Hecha esta introducción de ciberseguridad y de cumplimiento de EN 62676, pues vamos a empezar ya un poquito a hablar de productos. Entonces, NDA, ¿qué significa? No es ni más ni menos que, bueno, lo que se veta en un principio en Estados Unidos son aquellas empresas o subsidiarias que le llaman. Subsidiarias puede ser, yo tengo un fabricante y luego hay otro fabricante que se utiliza como OEM, que le llamamos. Es decir, alguien nos fabrica productos. Esos son subsidiarias para esta gente. Bueno, lo que aparece en esa NDA es, está vetado la instalación de ese producto, ya os digo, en principio en tema gubernamental de Estados Unidos, pero esto ya se ha extendido por la razón en que sea. Son generalmente equipos que no están fabricados en China, que es lo que se tal. Y aquí, quizás en el discurso nuestro, más que fabricado en China o no fabricado en China o subsidiario de empresa, es ciberseguridad, esa es la clave. Entonces, todo el producto que cumple NDA, pues ya también sabemos que de por sí es ciberseguro. Y luego, no solamente, también lo comentamos aquí abajo en el punto 4, no solamente es una ciberseguridad punto a punto. La tenemos en la cámara, la tenemos en el grabador y la tenemos en la transmisión de vídeo. Tanto en la red local como en la transmisión afuera. Cámaras serie 30. Aquí tenéis las características, las principales referencias, bueno, las principales referencias no, las que hay, las referencias que hay y el formato y alguna clave. Cámaras de 2 megapíxeles, 5 megapíxeles, todas son Wide Dynamic Real, 120 decibelios. Tenéis opción con lente fija o lente motorizada. Todas llevan infrarrojo inteligente, ya sabéis, clave. Yo calculo que todos los fabricantes están trabajando ya con Smart IR ya desde hace años y hay que evitar que se queme la escena. Es decir, la potencia del infrarrojo se ajusta a la distancia donde están los objetos y la cámara siempre tenga una visión perfecta. En el caso de que haya una conmutación a la luz infrarroja, ¿no? Alimentación pues 12 voltios siempre, y luego algunos modelos en las cámaras de interior IK10, que como ya sabéis este es el máximo nivel antivandálico de una cámara. Y todas con almacenamiento en tarjeta micro SD. Todas PCI DSS y todas estas cámaras cumplimiento de NDA sección 889. Mm, Aquí, bueno, como luego vamos a ver también un poco en temas de NVR y también vamos a hablar un poquito de analítica de vídeo, esta cámara concreto, la HB, esta que veis aquí, que es la que lleva lente varifocal motorizada, esta es la que está específicamente pensada también para situaciones donde haya ahí sistema de análisis de vídeo. ¿Eh? Estas son cámaras serie 30
Estas son las cámaras serie 60. Estas son cámaras de un nivel un poco superior, básicamente porque tienen, aparte de PSI y DSS, ya hemos visto que tienen también el chip este específico de encriptación de la información de la cámara, con lo cual tienen un nivel de ciberseguridad superior. Y luego tienen algunas otras características interesantes, como por ejemplo puede ser algunas cámaras con entrada-salida en la propia cámara, analítica de vídeo en la propia cámara. Ahora veremos ejemplos de la analítica de vídeo que está embebida en las cámaras de la serie 30 y de la serie 60. Tarjeta micro SD, esto es igual que la tenían las cámaras de 30, pero además aquí la información de la tarjeta está encriptada. Si desde luego, para que el chorizo cuando entra aquí acceder a la tarjeta tiene que desmontar la cámara, pero bueno, si desmontaran la cámara y se formara un código específico, la información de la tarjeta también está encriptada. Y luego también hay, sobre todo en las cámaras de exterior, antivandálica IK10 NEMA 4. Esto también es un requerimiento, está aquí. Esto también es un requerimiento, sobre todo cuando estamos en un ambiente de trabajo de exterior complicado. Y ahora veréis dónde deberíamos plantear cámaras 30 o cámaras 60. Y luego aquí hay una cámara muy interesante, que es esta de aquí de la derecha, que tiene una óptica de 550. 550, voy a cerrar el chat. Vale, 550. En una cámara compacta es una lente no muy habitual. No muy habitual. Normalmente cuando estamos hablando de ese tipo de óptica, no estamos yendo a cámaras de box, a cámaras de cuerpo, donde le ponemos la cámara y luego le ponemos la óptica aparte. Ya os digo, en cámara Bull en este caso no es una óptica tan, tan habitual, y en aquellos sitios donde tengáis que controlar un punto más o menos lejano y no queramos irnos con un báculo hasta aquello, pues ponemos esta cámara. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un tema hospitalario y hay una serie de puertas que le llaman entradas de proveedores y otra que le llaman entrada, bueno, la entrada de urgencia, donde tengo a lo mejor la entrada de urgencia o esta entrada de proveedores, la tengo a unos 60, 70 metros del edificio, y en vez de tener que irme con una cámara allí, pues me pongo esta camarita en el edificio, le meto la óptica a tope y tengo un control con un detalle brutal de esas zonas de entrada, ¿no? Entonces contemplen esta cámara, que es bastante interesante para determinadas situaciones, y luego todas las restantes, ¿no? Y aquí ya también vemos que aparecen dos domos PTZ. Entonces, con estas referencias de aquí, vuelvo para atrás, y con estas de aquí, prácticamente os vaya a comer cualquier necesidad de cualquier cliente. Salen ahora también, ya formará parte de otro webinar, la serie 70, donde hablaremos de cámaras ya de mucha más definición. Estamos hablando ya de cámaras 4K, cámaras con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero esto lo comentaremos en una posterior reunión. Aquí como recordatorio, serie 60, ciberseguridad igual que 30, pero aquí con un nivel superior. Y luego aquí las analíticas que llevan embebidas las cámaras. Hay detección de cara, objeto perdido, objeto abandonado, cruce de línea, merodeo, intrusión, todas las que estáis viendo aquí. Y lo que veis entre paréntesis es la referencia de cámara, la serie de cámara específica que lleva esta analítica. ¿Qué vamos a hacer con esa analítica cuando la cámara lo detecte? Porque esto se programa muy fácil desde la propia cámara. Como he comentado antes, compartiremos con todos tanto esta presentación como la formación técnica de los dos series de cámaras. Pues ahí vais a ver cómo se configura de una forma muy fácil una analítica. Bien, ¿y qué va a ocurrir cuando la cámara detecte pues, que hay un objeto que no está allí? O que han cruzado una línea. Bueno, pues aquí hay varias posibilidades. Una, la primera, ver que en el grabador que estamos contemplando está integrada esa funcionalidad, que veremos ahora cuando hablemos de los grabadores. O bien, podría ocurrir que yo quiero que pasen cosas cuando haya esa detección. No sé, que mande un correo electrónico, que se mande la información a un servidor FTP, que se grabe en la tarjeta microSD, que envíe correo electrónico, o bien en aquellas cámaras que tienen entrada-salida de alarma, que básicamente son las de la serie 60, pues también que se active esa salida. Porque con esa salida quiero atacar algo, ¿vale? Entonces, estas digamos que son funciones de videoanálisis que vienen en las cámaras. Es un videoanálisis bastante avanzado, pero ojo, esto no sustituye a un sistema de análisis de vídeo puro y duro, que es lo que vamos a ver a continuación.
¿Dónde trabajamos con cámaras 30 o 60? A ver, por decirlo de una forma rápida, serie 30 sería el mercado del día a día. Cualquier perfil de cliente con el que estáis trabajando, estáis intentando vender productos, vender instalaciones en el día a día, ahí podemos ir con serie 30. Y luego serie 60 es lo que le llamamos mercado maduro, ¿no? Mercado maduro es aquel cliente donde cuando os sentáis con él para defender vuestro proyecto, esa persona es muy profesional, sabe realmente lo que quiere. Estáis sentando con un director de seguridad, ¿no? Estáis hablando de un hospital, un centro comercial, un tema de energía renovable, una universidad, es decir, un tema gubernamental, es decir, digamos que estáis trabajando con un cliente muy profesional, sabe muy bien lo que quiere. Ahí está muy específicamente orientado las cámaras de la serie 30 porque tiene mucho argumentario. Sin embargo, podemos compaginar cámara serie 30 con cámara serie 60. Aquí me he inventado este caso. Imagínense que os proponen en un pequeño zona industrial donde que está en la afuera de una ciudad determinada, y aquí estáis trabajando en el proyecto. Vais a plantear tanto cámaras dentro de las diferentes empresas que hay en esta zona industrial. Aquí hacéis ese análisis de riesgo, hay que cumplir con esa 62676. Bueno, primero vais con vuestra idea, con vuestro conocimiento y experiencia. Esto lo vamos a adobar con la aplicación de esta EN62676, la parte 4. Vais a preparar ese documento de requisitos de funcionamiento y luego, dependiendo de la actividad, os va a decir qué tipo de cámara van aquí. Os encontraréis aquí industrias que se están dedicando, no sé, a una fabricación de joyas, por ejemplo, donde ya vamos a tener muy alto riesgo, o a lo mejor nos vamos a encontrar con un almacén de fruta, con lo cual tenemos un riesgo bajo o medio. Entonces, en función a esto, vais a empezar a trabajar vais a decidir qué cámara. Normalmente aquí, en este perfil de instalaciones, nos vamos con cámaras 30, ¿no? Luego, en este polígono que está perfectamente cerrado, como estáis viendo, ahí por dentro hay unos pasillos de unas vías de circulación. Aquí podemos poner este tipo de cámara. Esta cámara bullet que hemos visto antes, de la serie 30. Vamos con óptica varifocal, por aquello de que en un momento determinado queramos incluso tener un tema de análisis de vídeo, que veremos ahora. Sin embargo, luego estamos viendo que en el perímetro, esto hemos visto que era un polígono, hemos comentado antes que era un polígono que estaba en el extrarradio de la ciudad, o de la población de X. Y aquí también queremos meter un tema de análisis de vídeo o no, esto ya depende de. Pero vemos que son unas cámaras muy accesibles desde el exterior. A lo mejor aquí el malo, cuando intenta meterse en el polígono, lo primero que intenta cargarse es desde fuera la cámara. Bueno, pues aquí a lo mejor me voy con este tipo de cámara, IK10, NEMA 4. En IK10, los que conocéis este tipo de cámara, sabéis que es una cámara que parece que se vende al peso, porque allí se ve chicha, ¿no? Es una cámara bastante complicada que le metan mano. Se la acaban cargando, estamos de acuerdo, si se ponen creativos, pero bueno, por lo menos que no sea al primero o al segundo intento de ataque. Entonces aquí, en este ejemplo, veis que hay diferentes situaciones y podemos compaginar cámara serie 30, cámara serie 60. Luego, si ya nos metemos con el tema de grabación, hay un grabador muy interesante que es este, de NVR de la serie 30 que le llamamos. Esto está pensado en realidad para cualquier tipo de instalación. Llegamos hasta 16 canales y 20 teras. Y aquí hemos puesto algunos dibujitos específicos de dónde estamos o especificando el producto o dónde generalmente lo estáis vendiendo. Pues aquí se ven gasolinera, retail, banca, comercio, tema residencial. Aquí es donde va orientado este tipo de grabador. Yo aquí tengo una anécdota con esta máquina y la quisieron evaluar en un departamento de informática de una entidad financiera. Tuve una reunión con la gente de informática, me llevé la máquina debajo del brazo con una cámara, montamos allí una pequeña red encima de la mesa del informático que la estuvo evaluando, y mientras él estaba trabajando con esto, bueno, él accedió, empezó a trastearlo, y mientras él estaba trasteando, pues llevaba también en el maletín impresos los certificados, estos que habéis visto antes, Nessus, del grabador. Cuando se lo dice, si me manda esto, si me hubieras mandado esto por correo, te ahorras la visita. Y yo no lo sabía, pero ya él me lo enseñó. Tenía abierta, estaba accediendo al grabador a través de web server y por detrás tenía minimizado Nessus corriendo, atacando al grabador. Entonces, estas cosas parece, bueno, es bastante interesante que cuando hagáis vuestra propuesta, mientras más información aportéis al cliente, la documentación comercial del grabador o de la cámara, por supuestísimo que sí, pero también si tenemos esas herramientas de ciberseguridad,
Pues perfecto. O esas cartas de cumplimiento de cumplimiento de NDA sección 889. ¿Bien? Una cosa que se me ha olvidado comentaros cuando hemos hablado del diseño en base a 62676, hemos comentado también que todos tenéis muy interiorizado, el sector tiene muy interiorizado sobre todo el cumplimiento de la N50131. Y sabéis que cuando le proponéis a un cliente la instalación de intrusión, pues le tenéis que aportar los certificados de cumplimiento de los detectores, o sea, del volumétrico, del magnético, de la fuente de alimentación, del teclado, del panel, y eso está muy interiorizado en el sector, ¿no? Y además es obligatorio, y además lo va a pedir el cliente final. En vídeo, cuando hacéis el proyecto y entregáis la información, le podéis aportar la documentación comercial del producto. Si el equipo es ciberseguro y cumple NDA, le vaya a poder dar la carta de cumplimiento de NDA, que en este caso es una responsabilidad del fabricante, o el certificado de cumplimiento de ciberseguridad, en este caso con Nessus. Lo que no le vais a poder aportar es el cumplimiento de normas de grabador, ni cámara, ni nada de lo que vaya ahí en el circuito o sea, en el sistema. Y eso es porque la norma, cuando ya os digo, si queréis que tengamos una formación más específica de diseño y de 62676, empieza diciendo que debido a que el sistema de videovigilancia es componente de software y hardware que evoluciona terriblemente, no da tiempo a certificar el producto. Normalmente, desde que se decide sacar una norma, un EN, de lo que sea, no da igual que sea un detector, una bombilla o lo que sea, hasta que sale ya, para que sea de obligatorio cumplimiento, transcurre en un periodo de aproximadamente 3 años. ¿Bien? Aparte, según la legislación española, cuando sale una norma, un EN, en este caso, imagínense en la parte de intrusión, que es eh, en la parte de intrusión que nos afecta, pues dice que el fabricante dispone de 30 meses desde que se publica la norma UNEN hasta que ya tiene que aportar ese certificado de forma obligatoria. Entonces, imagínense ustedes, simplemente con esos 30 meses de plazo que tiene el fabricante, si tú decides que voy a certificar, por ejemplo, las cámaras con protocolo ONBIF S, por poner un caso, cuando ya sea de obligatorio cumplimiento, aportar el certificado, esa cámara ya hace muchísimo tiempo que no la instaláis. A día de hoy, solamente hay norma UNEN con un documento específico para cámaras en blanco y negro y monitores en blanco y negro. ¿Cuánto tiempo hace que no ponéis un chisme de eso en funcionamiento? Bueno, pues esa es la realidad de la norma. Entonces, la parte 1, 62676 parte 1, nos empieza diciendo, ojo, como esto es así, como esta es la situación, no hay que aportar certificado de producto porque no existe. Lo que sí vais a tener que hacer es el diseño en base a normas y luego decidir qué le montáis al cliente, pues en función a, sobre todo, a las características técnicas que más se adapten a su riesgo. ¿Ven? Esto es grabadores serie 30, específicos para cualquier sector en el que estáis trabajando en el día a día y como ya veis aquí, 4, 8, 16 canales y hasta 20 teras. Nos vamos ahora a una línea superior de grabadores. Estos son los que le llamamos Max Pro. Estos grabadores normalmente los vais a encontrar mucho en especificación. Ahora están pilotando por ahí unos 30, 40 proyectos donde aparece estas máquinas. Aquí hemos hecho una labor de especificación también, o también ya ingenierías con las que estamos trabajando de mucho tiempo y llevan con esto. Y aquí es normalmente cuando estamos hablando de sistemas generalmente multicámara. Aquí llegamos hasta, bueno, multicámaras son todo, quiere decir pero bueno, multicámara me refiero brutal. Por ejemplo, hasta 128 canales, hasta 144 en la misma unidad. Aquí ya hemos visto, aquí ya tenemos también ciberseguridad, cumplimiento de NDA, tenemos discos duros extraíbles, RAID 5, RAID 6, doble fuente de alimentación redundante, doble tarjeta de red. Quiere decir que estamos hablando ya de un producto que está mucho por especificación o mucho porque cuando hacéis ese análisis de riesgo ya obtenéis un sistema multicámara con muchísima información. Aquí ya veis que esta puede ser pueden ser máquinas bastante interesantes. Y luego aquí veis una opción que es solo software. Aquí hay veces donde te vas con un cliente, le hablas de las posibilidades de Max Pro NVR, pero resulta que en ese cliente concreto, esto me está pasando ahora con un tema gubernamental, en esa comunidad autónoma
tienen organizado, esto al final son PC industriales, y allí en este cliente concreto lo que tienen es, tú no puedes poner la máquina que tú quieras. Tú no puedes poner, por ejemplo, el router o el switch que tú quieras. Tiene que ser unos que están dentro de su rango de homologación. Bueno, pues entonces el switch será el que esté dentro de sus especificaciones o la marca concreta que ellos especifican. Y luego incluso pasa con la máquina. En este caso concreto, creo que era HP, la máquina obligatoria. Bueno, pues entonces en este caso le vais a vender al cliente el software. Tienen las mismas funcionalidades que si le vendéis el hierro. La máquina la que tenga especificado ese cliente final, y aquí le vais a dar, junto con las licencias, le vais a dar un documento diciendo las características mínimas que tiene que tener la máquina para que pueda soportar lo que realmente le estáis proponiendo. Esto es lo que hablábamos antes también con este tema de 62676, cuando hablábamos de garantizar la autonomía de funcionamiento en caso de fallo eléctrico. Veíamos también las grabaciones de backup, o veíamos también que teníamos que controlar mucho el rendimiento de la máquina. Normalmente, y esto lo sabéis mejor que yo, muchas veces hacéis una propuesta, empezamos a poner megapíxeles por un tubo en las cámaras, tenemos una red informática o sea, una red de datos entre las cámaras y el grabador perfecta, que no lo hemos currado, hemos metido fibra óptica, en fin, hemos hecho ahí un trabajo de primera división, y luego igual se han puesto un grabador y es incapaz el grabador de por sí asumir lo que le estamos demandando. Entonces eso es importante y tiene mucha importancia aquí, cuando al cliente le estáis vendiendo el software. ¿Vale? Ya os digo, es lo mismo, tiene las mismas funcionalidades que si le vendéis toda la película con el hierro, pero o la máquina tiene el requerimiento que le digáis o esto es un problema. No solamente Max Pro NVR lo vamos a contemplar cuando tengamos estos sistemas con infinidad, con muchísimas cámaras. Ya hemos visto hasta 128 canales, hasta 144 teras de almacenamiento en la misma unidad, sino que aquí hay otras funciones. Imagínense que hay un cliente concreto donde queramos hacer reconocimiento de matrícula. Bueno, le podremos poner las cámaras que toquen, las cámaras específicas que van a reconocer la matrícula, y aquí lo vamos a hacer a lo mejor no a través de estas máquinas gordas, sino a través de las pequeñas, que hay de 8 canales. ¿Vale? Entonces, con Max Pro, esto lleva implícito un software que se llama Max Pro VMS. Ese software es el que se va a encargar de toda la gestión de las matrículas. O imagínense lo que hemos comentado antes. Hemos visto que las cámaras 30 y 60 tienen una analítica. Hemos visto que incluso las 60 tienen que si merodeo, que si objeto abandonado, objeto depositado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo gestiona esa analítica? Hemos visto que podéis programarle que envíe correos, que envíe a servidores FTP, y hemos puesto también un grabador compatible. Bueno, pues Max Pro NVR con Max Pro VMS se encarga de gestionar esa analítica de la propia cámara. Eh, Hay otros detalles, puede hacer disco duro extraíble, fuente de alimentación, lo hemos comentado antes. Y luego también hay una cuestión importante. Aquí estoy trabajando ahora, os he comentado este de tema hospitalario. Ahí hay unas partes del hospital donde quieren controlar que, sobre todo en la zona de visita y urgencia, quieren controlar, bueno, que la gente va con mascarilla, que la tiene puesta, o que se está manteniendo más o menos la distancia social, que aquello no es un despiporre, ¿no? Bueno, pues más por NVR también es capaz de gestionar si la gente lleva mascarilla puesta, si se está manteniendo la distancia social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta es una máquina bastante interesante, tanto para proyectos de mucha envergadura como para proyectos a lo mejor de menos cámaras, pero donde hay una serie de funcionalidades que queremos proponerle a nuestro cliente o que nos demanda. Luego, ya viene ahora toda la parte de analítica. Aquí son los grabadores de la serie APRO, Stralis. Me consta que muchos de los que estáis conectados conocéis con profundidad estos equipos. Y esto es un pequeño resumen de cómo está la situación. Este IFT Gateway comentaremos ahora con un poquito de detalle aparte. IFT y IFTE, estos son equipos que graban y analizan en la misma unidad, y aquí podríamos llegar hasta 32 canales de vídeo con 32 canales de videoanálisis. Y apareció hace un año y pico, apareció el EFT, que esto es una máquina hasta 16 canales, también con analítica,
Y tiene también una switch point para poder conectar las cámaras directamente aquí, como en un grabador de lo habitual, que no lo tenemos, por ejemplo, en esta gama de aquí. Y luego también tiene otra opción que es una salida HDMI, que los que conocéis bien Stralis o IFT, sabéis que estas máquinas grandes que están pensadas ya, digamos, un poquito más para sistemas, no tienen una salida de monitor como tal, sino que esto generalmente hay un software que se está encargando del videoanálisis, que en Video Central Platinum le llamamos. Entonces, aquí esta máquina, aparte de ese software, pues también tendríamos una salida HDMI para conectar un monitor en local y que pueda gestionar el usuario. Con IFT Gateway comentaremos ahora. Todo lo que estáis viendo, tanto el IFT Gateway como el EFT, IFT, IFTE, varias cuestiones. Una, es un equipo que graban y analizan en la misma unidad, eso es importante. Y la capacidad máxima, dependiendo ya del proyecto, pues nos iríamos al IFT-E y ese nos permitirá hasta 32 cámaras con 32 licencias de videoanálisis. Esa máquina es capaz de gestionar esas 32 cámaras, pueden ser de 5 megapíxeles, están funcionando todo el rato, hasta 5 megapíxeles todas, bueno, podrían ser cámaras de mucha más resolución, incluso 4K, ahí ya tendríamos pero que sepamos que las 32 canales grabando, analizando 5 megapíxeles y todo el rato funcionando. Otra, estos equipos le llamamos decimos que tienen alma de intrusión, ¿no? Y eso es porque aquí podréis determinar que las cámaras se van a comportar como detectores, porque esa es la función del videoanálisis, y podemos hacer que haya zonas de entrada, zonas de salida, o sea, con tiempos de entrada-salida. Podemos organizar también grupos o particiones. Pues viene a ser una planta fotovoltaica donde tengo grande, donde tengo diferentes sectores y puedo generar grupos. Haya zonas de la planta que están operativas, otras que están desconectadas. El concepto de partición o grupo de cualquier alarma de intrusión. Otra cosa importante es el tema de la transmisión ¿cómo se gestiona? Tenemos una gestión local, tenemos una transmisión a centros de videovigilancia o centros de control de uso propio y también tenemos un SK disponible. Esto ya está prácticamente integrado en las principales receptoras del país, compatible con Volmanitou, con SBN, etcétera, con los principales software. Y esto lo que va a permitir también es una transmisión a la receptora donde tendremos una alarma y una visión de vídeo de lo que está pasando allí. Y cuando lo llamamos también esto de espíritu de intrusión, es que también aquí, ya sabéis que en un sistema contra intrusión, la alarma se produce, tira a la receptora y está esperando una ACK. Si no recibe ese ACK, lo intenta otra vez y otra vez. Bueno, esto es exactamente igual. Esto no tira la alarma y ya te lo he enviado, no. Esto está esperando la confirmación de que se ha recibido. Si no, lo vuelve a intentar. Si no, vuelve a intentar tirar a otro sitio. Imagínense que es una alarma estándar con la que trabajáis en el día a día. Otra cuestión importante, los que conocéis Stralis sabéis que hay unos detectores de exterior para protección perimetral de alta capacidad que le llamamos, donde podemos tener una cortina de detección hasta 200 metros. Bueno, pues esos detectores están integrados directamente en AppPro, a través de 485 o a través de TCP/IP. Bien, válido cualquiera de los 4 chismes que hemos visto, el IFT Gateway y hasta el IFT-E, compatibles con cámara tanto visible como térmica. La licencia de análisis cuesta lo mismo, nos da igual que la cámara sea que visible que térmica. Y luego, por supuestísimo, compatible con cámara visible, todas las que habéis visto ahora. Y luego en cámara térmica, en Honeywell no tenemos una cámara térmica, las que tenemos son las de serie 70, no están pensados para esto, lo veréis ahora, pero cualquier cámara térmica de cualquier fabricante, los principales fabricantes están integrados. Hay una tabla de compatibilidades, tan sencillo como comprobar que la cámara está ahí, sino buscar otra compatible. Pero los principales fabricantes con los que estéis trabajando con Vaidemers, no sé, me estoy inventando Dahua, Hikvision, no sé si FLIR, no lo sé, cualquiera de esas marcas está perfectamente integrado. ¿Bien? Otra importante, aquí se paga por lo que se necesita. Por ejemplo, yo ayer estuve en la Costa del Sol viendo una urbanización bastante grande con un cliente, con un instalador, y aquí hay una fase que ya está operativa, ya hay vivienda, ya hay gente viviendo allí. Hay otra fase que está en construcción. Aquí la previsión, vamos con una máquina grande, porque ahí salen como, creo recordar que era como 28 cámaras. De momento el cliente paga esto, vuestro cliente paga la máquina
Luego paga en una primera fase, paga las licencias que necesita ahora, que creo que eran como 12, y el resto, tal como va terminando la instalación. Aquí se va pagando por lo que se va necesitando. ¿Bien? Y otra cosa importante, las licencias no están linkadas a la máquina, sino que las licencias forman parte de lo que le llamamos un almacén virtual, que tenéis todos vosotros, cuando os registráis aquí, y vosotros vais trabajando con las licencias. Pues tengo este paquete de licencias. De hecho, cuando habléis con Baideme, pues dice, bueno, pues en vez de ir, si trabajáis habitualmente con analítica, pues en vez de pedir un paquete de 20 licencias, pues a lo mejor pido paquetes de 60, de 68 licencias, de 128 licencias, porque es una cosa que trabajo habitualmente, ¿no? Las tengo ahí y las voy linkando a los equipos que quiera. Que mañana esa instalación tengo que desmontarla por la razón N, bueno, quito las licencias y se la pongo a otra máquina, ¿vale? Y esto es bastante interesante en cómo gestiono licencias con máquinas. De aquí creo que no se me olvida. Vale, y otra cosa que ponemos aquí, modo alerta. Esto en el caso de que muera el grabador, cae el disco duro, toda la analítica se empieza a grabar, las secuencias de alarma se empieza a grabar en una memoria interna, incluso funciona la transmisión a receptores, ¿vale? Entonces aquí más o menos tenía algunas de las principales características de estas máquinas. Y luego, bueno, aquí esto es lo que veis, una licencia de análisis. Esto es un pequeño vídeo, esto es una alarma real. Vamos a ver aquí cómo unas personas van a saltar aquí. Vale. Aquí, si os fijáis, aquí hay unos tíos que están saltando la valla. Cuando está este cuadrito verde, la cámara ya los ha detectado y va a llegar un momento en que ya le he dicho, de ahí no pasas, tío. Alarma que te crió. En este caso concreto lo hemos puesto porque es muy gráfico, porque hay una sirena asociada a la alarma y automáticamente, pues cuando han visto que aquello se ha activado, pues corriendo ahí como perros, como habéis visto, ¿no? Entonces, esto es un vídeo bastante explicativo de qué significa una analítica. Y otra cuestión importante, me lo preguntaban ayer en la propiedad, ¿eh? Cuando iba con el cliente. Decía, oye, esto, ¿vosotros vais a garantizar que esto no va a haber no va a haber falsa alarma? Entonces, siempre le vamos a garantizar que va a haber falsa alarma. O sea, estos son temas de exterior, no controlamos, y aquí va a haber falsa alarma. Lo que pasa es que tenemos que intentar minimizar y que sea de una forma razonable. Hay una programación avanzada, para que no le afecten nubes, brillos, vegetación y sombras que pueda haber por allí moviéndose. Y si luego hay una programación avanzada, que eso forma parte de vuestro trabajo, bueno, forma parte de Baidemes y nosotros que tengáis la formación técnica correcta, bueno, la formación comercial para ver dónde se puede vender y dónde puede ser un problema, y la formación técnica para una vez que hemos hecho la venta, aquello quede funcionando prácticamente como un reloj, teniendo en cuenta que siempre va a haber una probabilidad de falsa alarma. ¿Bien? Y luego incluso también en las licencias hay intrusión, merodeo. Bueno, intrusión es, lo hemos visto aquí, línea de cruce, pasa aquí el malo y automáticamente alarma. Merodeo, esto es, pasan las personas, es un sitio de paso autorizado, pero no de permanencia. Aquí decido cuánto tiempo pueden estar las personas y una vez que pasa ese tiempo, si permanecen en la escena, alarma que te crió. Y luego en Merodeo también hemos puesto una pequeña inteligencia artificial, que aquí prácticamente las falsas alarmas las hemos reducido. Luego también hay sentidos de paso, pues para que haya analítica tienes que pasar en un sentido, no en el otro. Aquí en la escena podemos grabar hasta 16 zonas de detección que tengan que ser redundantes, una, otra en un tiempo determinado. Quiere decir que esa profusión de falsa alarma la podemos llevárnosla a la mínima expresión. ¿Sí? Hemos comentado antes que el IFT Gateway, que es el pequeñito de la gama de Stralis, comentaremos con detalle. Esto es lo que estamos viendo ahora. Esto es para aquel mercado tradicional donde generalmente no contempláis videoanálisis. Normalmente cuando estáis hablando de análisis de vídeo, esto lo sabéis mejor que nosotros, estamos hablando de instalaciones muy concretas, con un presupuesto disponible generalmente un poquito elevado. Y muchas veces seguramente decía, oye, aquí vendría perfecto un tema de videoanálisis, pero no, pero a ver cómo le llamamos al padre de la muchacha, ¿no? Bueno, pues en este caso, este equipo, vaya a poner el grabador que sea, el grabador con el que estéis trabajando habitualmente, los requerimientos que tenga tarjeta giga, vaya a poner las N cámaras que sean, y con este equipo que vais a interconectar, vais a poder analizar hasta 4 cámaras. Pueden ser 4 licencias de análisis o 4 de merodeo o podéis compaginar, o sea, intrusión, merodeo, etcétera. Y esto vamos a analizar aquí. Esto va a tirar la receptora de alarmas y las secuencias de alarmas se van a grabar aquí.
una tarjeta micro SD. Esto ya también, cuando ya veáis con MyDM el tema de precio y de veréis que esto os abre la posibilidad, IFT Gateway os abre la posibilidad de ofrecer analítica de vídeo, lo que ponemos aquí abajo en mercados no tradicionales. Pues imagínense una pequeña industria, como el ejemplo que hemos visto aquí, o un tema residencial, etcétera. Y luego todo esto que hemos visto, toda la serie de grabadores, Max Pro, NVR30, APRO IFT, perdón, 30 todavía no, pero APRO IFT, los grabadores de Max Pro, etcétera, etcétera. Luego hay una suite de vídeo que se llama Max Pro VMS, que es la que nos va a permitir ese control remoto o esas funciones específicas que hemos visto de control de la analítica en las cámaras o aquellas funciones de detección de mascarilla, detección de distancia social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son las 11, vamos clavados y prácticamente lo que hemos visto es una introducción donde hemos visto primero una cosa que consideramos importante, que es que le contemos a nuestros clientes, le hablemos de ciberseguridad, además sin miedo. Yo no tengo ni idea de ciberseguridad, os lo tengo que decir. Y cuando me siento con un cliente, digo, oye, no me hagáis muchas preguntas complejas porque me voy a convertir en un desgraciado. Es decir, más o menos sé lo que sé. Pero básicamente con esta serie de conceptos que habéis visto que son muy facilitos, yo creo que podemos hablarle de ciberseguridad. Cuando ya nos tenemos que meter en un tema más complejo, porque ya incluso hay que reunirse con un departamento de IT, bueno, para eso tenemos también los recursos propios de técnicos, de gente que saben de qué va y nos puede ayudar en la venta. Hemos visto también todo el cumplimiento de 62676. Bueno, hemos visto que hay una norma por ahí que es bastante interesante como sobre todo como argumentario comercial y para reforzar vuestro conocimiento y experiencia de años. Hemos visto una pincelada, pero también hemos comentado que a vuestra entera disposición para cuando consideréis que entremos en detalle con ese documento requisitos de funcionamiento y como el cumplimiento de normas. Y hemos visto también de una forma rápida un repaso por el portfolio de productos con el que entendemos que podéis trabajar en el día a día en vuestro negocio. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta que quiera hacer alguien. Buenas, yo tengo una consulta sobre Sí, los Max Pro de los sí, NVR. sí, Cuando hablabas del análisis de distancia social, sí. ¿esto lo hace el grabador o ha de ser una cámara que haga No, esa función y el grabador gestiona el metadato? no. Cuando tengáis ese requerimiento, Mm. no, no, más o menos diré en qué zona está, qué zona es, y entonces ahí decidiremos que es una cámara estándar, puede ser cualquiera de las cámaras que habéis visto, no tiene que ser, y es el grabador el que se encarga de gestionarlo. Vale, entiendo que tiene que ser una cámara de Honeywell, que tiene que ir por No, no, protocolo no, no, privado. O puede no, ser no, una no, no, cámara no, on-BIF. no, 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 una cámara on-BIF, on-BIF. Ah, perfecto. Estas cámaras, los sistemas que habéis visto, los tres grabadores que habéis visto son on-BIF, Vale, perfecto. son on-BIF. Una cosa importante, imagínate un grabador, hemos visto que hay un grabador pequeñito, de 8, estamos hablando de Max Pro NVR, hemos visto que vamos desde 8 hasta 128 canales. Imagínate que tenéis una instalación concreta donde a lo mejor con el de 64 canales nos va bien. Ojo, los 64, las 64, las 30 y pico de cámaras posibles, las 40 y tantas que haya, no son capaces de ver mascarilla o distancia social, ¿eh? O sea, eso ya os tenemos que ayudar en el proyecto y decir, bueno, pues aquí, bueno, os tenéis que ayudar, por supuesto, de la mano de Baidemes, y os tendremos que decir, bueno, pues aquí son tantas cámaras las que vais a poder hacer esto. Que son más cámaras, ya iríamos a más grabadores o a un grabador de más capacidad, ¿vale? Porque hay ¿cómo se llama? Mucha información que procesar y por eso nos vamos a esos grabadores de alta gama. Pero sí, sí, puede Vale, ser cualquier cámara. En los tres equipos estamos hablando de OnBeef, vale, correcto. ok, De la misma gracias. forma que también las cámaras que habéis visto, disculpa, las cámaras que he visto 30 y 60 son OnBeef. ¿Tienen que Vale, convivir con nuestros grabadores? Pues sí o no, ya cada uno depende para nosotros idealmente sí, pero si no, pues la vida es dura. Si estáis trabajando con otros que tengáis estandarizado en vuestra receptora o vuestro trabajo en el día a día, pues teóricamente en cualquier grabador debéis. vale. Pero entonces, claro, lo del tema de las encriptaciones y tal, cuando estamos trabajando con una cámara Honeywell y por decirte algo, la damos de alta en un grabador Dahua,
Entiendo que la parte de la encriptación, todo eso lo perdemos, ¿no? Claro, bueno, ahí perderías dos cosas. Bueno, la cámara sí la tiene cibersegura, eso sí. Luego el streaming de vídeo y el grabador, si no tiene protocolo de ciberseguridad, no. Y luego Vale, también en el caso concreto que has comentado del fabricante, eso no es NDA. Que sí que depende. Es que si es interesante hablar de ciberseguridad de NDA, pues no tenemos que ir a un producto determinado. Que no, también podría haber como ciberseguridad en la cámara. Pero luego el streaming y el grabador puede que no lo cumplamos. claro. Vale, perfecto. ¿Vale? Merci. A ti. Si tenéis alguna otra cuestión, y si no, voy a hacer dos comentarios a continuación. Perdona ¿Perdón? una consulta. Sí, dime. El tema que has dicho de armado, desarmado, conexiones Sí, parciales y demás, ¿solo a sí. través de aplicación o software o puede ser asociando alarmas con entradas, salidas y No. demás? A ver, importante la pregunta. A ver, tú cuando configuras el App Pro, el grabador, tú ahí programas en el grabador qué quiero que pase. Yo puedo decirle, mira, quiero que estas cámaras o sea, el videoanálisis de estas cámaras esté operativo de tal hora a tal hora. O quiero que estos sean los grupos. Eso lo hago en la programación del grabador. O sea, solo por No, horario. puede hacer horario, puede incluso hacer, mira, hay una cosa importante ahora que has comentado. Bueno, no, lo puede hacer por horario o lo puede hacer también mira, puede hacer lo siguiente. El grabador en sí trae una entrada-salida en la propia máquina, ¿vale? Y si no lo trae, o sea, las trae todas menos el IFT Gateway, el pequeñito. Pero todo, desde el IFT Gateway pequeñito hasta el grande, le puedo poner hasta 128 entradas, salidas conectadas al propio grabador a través de IP. Yo puedo hacer que yo entro en el parque solar, cruzo la cámara de la entrada y el sistema sabe que esa cámara tiene un tiempo no va a generar una alarma hasta que pase un tiempo. Yo llego entro, la persona autorizada entra, desconecta la alarma y cuando desconecta la alarma le está diciendo al grabador, vale, he desconectado. Hoy si no desconecto la alarma, el grabador ya sabe que tiene que tirar la alarma receptora. Esa es una. Puedo interactuarlo con sistemas de seguridad. Otro que puedo hacer es desde una aplicación que llamamos iTrace, iTrace, que es una aplicación gratuita. Esa se la descarga vuestro cliente y antes de que llegue al parque puede incluso desconectar, puede hacer cosas. ¿Vale? Pero puedo tener perfectamente monitorizado el sistema contra intrusión, lo puedo tener monitorizado con el sistema con el IFT. Puedo hacer también horario, puedo decirle a partir de tal hora esas cámaras no están operativas, las analíticas, a partir de tal hora entran en funcionamiento. O, por ejemplo, una cosa bastante interesante que vi ayer en la urbanización esta que os he comentado. Hay un par de piscinas en tal. Bueno, esas cámaras están viendo 24 horas y están analizando 24. Bueno, a partir de una hora. Pero también hay una cosa importante y es que durante el día, pues allí el personal se está bañando y por mantener la privacidad, podemos hacer también que por horario, los canales que decidáis, los que decidáis de hasta esos 32, esa cámara en un horario determinado, que es cuando la gente se está bañando por allí, está por arriba y por abajo, esa imagen esté pixelada. A partir de que pasa el horario que hemos dicho, esas cámaras entran en funcionamiento normal. Perdón. O sea, podéis hacer un montón de programaciones. Yo lo que voy a hacer ahora también, voy a compartir con vosotros el curso técnico de cómo se configura a ProIFT. Al decir compartir los cursos, os voy a mandar la información, vais a tenerla a vuestra disposición, la voy a compartir ahora con Baideme, ellos que la distribuyen, pero esto no significa ya te he mandado la información, no. Una cosa importante, y es que aquellos que no hayáis trabajado con nuestra analítica de vídeo, os parezca interesante, porque veáis funcionalidades, porque veáis precio, por la razón en la que sea, porque veáis identificación de marcas, lo que sea, es importantísimo que hagáis una formación técnica. Importantísimo. Bueno, que hagáis dos formaciones. Una formación comercial a vuestro equipo de ventas para ver dónde que vende eso, dónde se puede vender, cómo y dónde no lo vendáis porque va a ser un problema. Eso es importantísimo. Y otra, una información técnica. Yo, en mi caso concreto, hay veces que voy a un sitio y dice, oye, ¿por qué no me manda un IFT Gateway de estos pequeñitos para que yo lo evalúe? Porque cuando veáis precios, digo, coño, pues esto lo puedo. Yo siempre digo, no, no te vamos a mandar nada. No, primero vas a hacer la formación técnica, que es cuando tú quieras. Es gratuita, la hacemos vía presencial, la hacemos vía webinar. Está bastante trabajado el curso, como quieras.
Primero hacemos esa formación. Una vez que tú sepas cómo pilota aquello, pide lo que quieras. Mientras más, mejor. Entonces, importantísimo que tengáis esa formación. Importantísimo. Porque si no, es como todo, es como todo. O, por ejemplo, hemos visto estos detectores de perimetrales de alta capacidad de Stralis, que podemos llegar hasta 200 metros, tenemos cobertura en abanico, tal. Están diseñados ya bueno, tienen anti-enmascaramiento, detectan que intentan atacarlo desde atrás. Es un espectáculo de máquina, ¿no? Y con mucho argumento de venta. Importante, primero una formación de cómo se instala. Si no, preferimos que no lo compréis, que va a ser un problema para Baideme y para nosotros. Pero bueno, todas estas cosas son siempre es igual, ¿no? Cualquier cosa en la que acometéis un nuevo proyecto con un producto que no controláis, para eso estamos nosotros, para que tengáis la formación de primera división. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Bueno, pues os voy a hacer un comentario y ya hemos terminado, ¿eh? Un par de comentarios, me he pasado 11 minutos. No sé si tenéis 5 minutillos porque os voy a contar una cosa que no tiene que ver con lo que hemos visto de producto, ni con Home, ni con la historia, ni con Baidem, ni historia. Es la siguiente. No sé, he visto por ahí que hay alguien de Cataluña, os ha dicho merci, aunque mi acento no lo delate, pero yo soy barcelonés de nacimiento. Y entonces, los que sois de Cataluña, seguro que esta información la tenéis, porque esto lleva pilotando más tiempo, sobre todo allí, apareció por allí. Entonces, en marzo, justo antes de Semana Santa, hubo una reunión virtual de la Unidad Central de Seguridad Privada. No sé si alguno tuvisteis la oportunidad de conectaros. Y luego, después de aquella, ha habido como dos más, ¿no? De las que yo haya tenido conocimiento. Entonces, ahí aparte de contar la unidad, no sé qué, cómo hay que hacer los contratos, en fin, toda esta serie de películas, en todas ha participado un agente de policía científica, un inspector de policía científica, y el comentario que hacía es que en el 70% de las veces donde van a atender una alarma, van a ver un problema, una media de un 70% las imágenes francamente no sirven para mucho. Y entonces sacaron esta plantilla. Digo los de Cataluña, que igual ya tenéis conocimiento, porque esto lo sacaron Mossos de Escuadra esto lo vi yo hace como 4 años aproximadamente. Creo que sí, calculo que 3, 4 años mínimo. Entonces, esta plantilla está consensuada por estas fuerzas policiales que veis aquí, Policía Nacional, Guardia Civil, los Mossos, el China y la Policía Foral de Navarra. Y el objetivo de esta plantilla es que cuando ya hacéis, sobre todo está pensado para las cámaras que identifican. Hemos visto antes la cámara que identifica, que es la de puerta de entrada. Sobre todo en ellos les preocupa mucho las cámaras de puertas de entrada-salida. Entonces estos tíos se han preparado esta plantillita. Esto lo imprimís en un DIN A4. Voy a compartir con los compañeros de Baidemes para que os la hagan llegar también la plantilla en sí, para los que no la tengáis. Y esta plantilla nos la imprimimos en una A4 para ver que la tengo en condiciones. Lo que tengo que hacer es una clave. La imprimo y veo que desde este punto hasta este punto y de este punto a este punto tengo 16 milímetros. Si esto es más o menos 16 milímetros, esta plantilla está perfecta. Y lo que dicen esta gente es, vete a la puerta de la entrada, ponte la plantilla en la cara. Si tú ves, dependiendo de cómo veas las líneas, esto la cámara está identificando, está reconociendo, está detectando. ¿Vale? Digamos que esto es el ajuste fino. Es decir, hemos llegado allí, hemos visto antes que esa cámara tiene identificar, hemos cogido esa herramienta que hemos visto de en función a la altura, la distancia y los píxeles por metro, ya me está diciendo la óptica, me está diciendo 7,8. Pues, ¿y ahora cómo pongo yo 7,8? Una óptica de 2,7 a 12, ¿cómo cierro? ¿Cómo sé? Bueno, pues a lo mejor esa cámara crítica, me voy a la puerta, me pongo allí, se pone aquí, esta señorita se ha puesto aquí, se pone esa plantilla en la cara y voy ajustando. La imagen la tengo que ver desde el grabador, no del monitor directo, ¿eh? También es una cosa que ellos aclaran. Y entonces que veo que ya soy capaz de ver con detalle, esa cámara está identificando. Y ya he hecho el ajuste fino, ya he cerrado la óptica donde toca. Entonces, esta información, ya digo,
Bueno, yo la pillé a través de Mosus, la pillé ya hace como 3, 4 años esa plantilla y ahora pues está haciendo la unidad central en varias reuniones virtuales que por desgracia del tema de pandemia pues son así ahora prácticamente todas, pues están haciendo esas reuniones y en las 3 que yo me he conectado un rato he visto que siempre han hablado de lo mismo, se están poniendo muy hartible, como decimos aquí en Andalucía, muy hartible con el tema este, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también es una herramienta por lo menos interesante. Bueno, ¿y cuánto cuesta esto? Pues un folio en 10 a 4 y ya está. Y con esto así un ajuste fino, ¿no? Entonces, deberes que yo me quedo ahora para cuando terminemos, compartir toda esta información. Vamos a compartir esta presentación, el curso técnico de las cámaras 30, de las 60, el tema de Strali, de la programación de todo lo que concierne a analíticas. Esta plantilla también, vamos a compartirla para los que no la tengáis, pues veáis si puede ser interesante o no en vuestra puesta en marcha definitiva. Y por supuestísimo, de todo lo que habéis visto, la información que queráis ampliar, lo coordináis con vuestro contacto de Baidemes y organizamos una reunión con más detalle, o bien de producto puro y duro, o bien de concepto. Sobre todo el tema de diseño yo creo que es bastante interesante, porque ayuda mucho a defender nuestro proyecto delante del cliente y cualquier cosa que necesitéis, pues para eso estamos. Así que si todavía queda alguna cuestión pendiente y porque ya no hemos pasado tiempo, yo no tengo dificultad, yo puedo estar todo el tiempo que queráis, si alguien quiere, pero si no, pues vosotros, pues ya vosotros mandáis. Pues ya alguna cuestión más, damos por cerrado el webinar, como queráis. Bueno, al menos por el chat ya estamos diciendo todos ya que en principio todo... Vale, es que no tengo el chat abierto. No tengo el chat abierto, vale. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nada, muchas gracias a ti. Espero que no haya sido un coñazo No, muy extraordinario. interesante, de verdad. Espero que no haya sido un coñazo extraordinario y a vuestra disposición para lo que consideréis. Yo ahora me encargaré de compartir con los compañeros de Baideme toda esta información para que os la hagan llegar. Pues muchas gracias a todos y espero que en breve tengamos otro webinar de esto y, hombre, y lo ideal sería reuniones presenciales, que eso es lo chulo, por lo menos para ir empezando a asomar la patita, ¿no? Así que a vuestra entera disposición y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Gracias.